bienvenida a esta pequeña congregación donde nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Ese es el objetivo, a eso venimos. Lo demás pues es complementario. Y estamos estudiando el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan tiene una particularidad muy especial. El Evangelio de Mateo se escribió para el pueblo judío, para demostrarle al pueblo judío que Jesús era descendiente de David y por consiguiente era el Mesías enviado de Dios. Marcos se escribió para el pueblo judío que vivía en el exilio. San Lucas escribió es la carta universal, es el Evangelio para todo el mundo. Pero San Juan fue escrito para la iglesia, y como fue escrito para la iglesia, contiene mucho contenido doctrinal que nos ayuda a entender realmente nuestra fe. Y apenas estamos empezando los primeros capítulos con un contenido mayormente histórico, pero que no deja de tener relevancia para nosotros en nuestro aprendizaje de la palabra del Señor. Los primeros versículos desde el 1 hasta el 42 nos narran el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Jesús va a Samaria. Samaria era culturalmente enemigo de los judíos, aunque cuando hablamos de enemigo no eran enemigos bélicos, al menos no en el tiempo de Jesús, aunque en la historia de los reyes encontramos al reino de Judá en guerra contra el reino de Israel, o el reino del norte, que eran el mismo pueblo de Israel dividido. Les contaba cómo en algún momento Josué llamó al pueblo, lo confrontó y les dijo: escójanse hoy a quién servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres o a Jehová de los ejércitos. Y los puso a elegir, y dice que estaba el valle en medio y hacia un lado el monte Gerizim, al otro lado el monte Ebal. El monte Gerizim estaba ubicado en lo que para el tiempo de Jesús se conocía como Samaria, y el pueblo de Israel escogió obviamente servir a Jehová de labios. Más adelante los vemos adorando a otros dioses, pero la decisión se dio en este valle y lleva a los samaritanos a creer que el lugar donde se debe adorar era el monte Gerizim. De ahí viene la disputa, porque luego el reino de Judá terminó por erigir en la ciudad de Jerusalén el lugar de adoración, el templo construido por Salomón. Entonces los samaritanos quedaron ahí entre si Jerusalén era el lugar de adoración o el monte Gerizim. Y mucha gente hoy está equivocada pensando que la salvación está en una iglesia, en un lugar, y se habla de una ciudad santa. En Guatemala se tiene a Esquipulas como el lugar de adoración. Otros están justamente ahorita peleando porque la comunidad homosexual de Guatemala quería hacer su desfile en la antigua Guatemala, uno de los lugares más religiosos de Guatemala. Y la gente piensa que ir a antigua Guatemala los acerca a Dios, o ir a Esquipula los acerca a Dios. Y vimos cómo en estos versículos Jesús demuestra que en realidad no es un lugar, sino la actitud del corazón la que Dios quiere de nosotros. Entonces no se trata de pertenecer a una iglesia o de congregarse en un lugar específico, sino de una actitud correcta delante de Dios. Las iglesias están llenas de gente que cree que porque están ahí dentro de la iglesia están más cerca de Dios que los que están afuera en el mundo. Y mire, van a haber sorpresas el día que el Señor venga. Mucha gente que se creía que eran importantes dentro de las iglesias, tenían privilegios,
va a resultar que no van a pasar el colador, por decirlo así. Y sin embargo va a haber gente que en su sencillez creyeron en Jesucristo, porque esta es la salvación, creer que Jesús es nuestro Salvador. No son nuestras buenas obras, es Jesús es mi Salvador, confiar en eso. Cuando fracasamos en nuestro intento por honrar a Dios con buenas acciones, comportándonos bien, dejando de hacer el mal, fracasamos en ese intento. No debemos de olvidarnos que nuestra salvación fue comprada en la cruz del Calvario, que nuestro Salvador es Jesús. Debemos de volver al Calvario y darle la adoración que Él merece, porque Él es nuestro Salvador. De ahí frases como aquella que dice, solo Cristo salva, ¿va? Y las repite la gente mecánicamente como que fueran loros, pero nosotros tenemos que estar conscientes, solo Cristo salva. Nuestro anhelo de hacer el bien y no el mal es parte de la nueva naturaleza que Él nos da. Él dice, el profeta Jeremías, quita de nosotros el corazón de piedra acostumbrado a hacer el mal y pone en nosotros un corazón nuevo que se enternece ante la necesidad, que se compadece del prójimo y que desea hacer el bien. Pero lamentablemente nuestra carne está vendida al mal y terminamos queriendo hacer el bien, ofendemos, hacemos lo malo y volvemos a Dios y le pedimos que nos ayude. Y esa es la lucha de todo cristiano. Alguien me pregunta, ¿y cómo sé yo que yo soy salvo, que yo soy un escogido de Dios? Si tiene esa lucha, es de los nuestros. Si no tiene esa lucha, si usted hace lo malo y no le causa ningún tipo de sentimiento, me temo que no esté en nada. Pero si usted vive esa lucha constante por honrar a Dios y ya terminamos todos los días diciendo al Señor otra vez, la regué, pues, pero aquí estoy. Y si usted vive esa lucha, usted es de los nuestros. Jesús prueba en estos versículos que la adoración verdadera no consiste en un lugar, sino en la actitud correcta. También se ven en estos versículos la declaración tan gloriosa en la que la mujer samaritana le dice a Jesús, bueno, este pleito entre si Jerusalén o el monte Gerizim es algo que no entendemos, pero sabemos que vendrá el Mesías, vendrá el ungido de Dios un día y nos aclarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y eso es lo maravilloso de esto, que aquella mujer, aunque tenía un concepto equivocado de la adoración, sabía las profecías, estaba esperando al Mesías. Había puesto su mirada en que, aunque no entendía las cosas espirituales, las cosas religiosas en su momento, sabía que un día vendría el Mesías. Por esta razón, más adelante Jesús dice, los campos están blancos para la siega, porque la gente de Samaria estaba esperando al Mesías y cuando Él llegó, muchos creyeron por el testimonio de la mujer samaritana y muchos otros creyeron porque vieron y conocieron a Jesús en persona y creyeron que Él era el Mesías. Ese creer, mis hermanos, es lo que nosotros necesitamos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de creer en Jesucristo. Los samaritanos creyeron que Él era el Mesías y ahora lo encontramos a Jesús regresando a Galilea, a su lugar de origen. Versículo 43. 2 días después Jesús salió de ahí, de Samaria, y fue a Galilea, su lugar de origen, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Regresó a Galilea, al lugar donde la gente no creía en Él. Acabamos de verlo en Samaria diciendo, los campos están blancos para la siega, la gente creyó, la cosecha se dio, pero ahora regresa a Galilea, donde la gente no creía en Él. El lugar de donde Jesús había dicho, no hay buen profeta, sino en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén,
en la fiesta en la cual él se presentó y volteó las mesas del templo. Era el momento en que la gente iba, se presentaba al templo, y Jesús llega a la fiesta y los reprende por haber convertido la casa de Dios en un lugar de negocio. Ya hablamos de eso también, ¿no? Cómo el evangelio se volvió negocio. Y ahora pues la gente hasta ni cree en el evangelio, porque rápido piensan, estos diezmeros, estos pisto quieren. Y nos cuesta que la gente preste atención al mensaje porque lo asocian al factor económico. Está pasando lo que pasaba con la mujer samaritana, esa confusión. Nosotros predicamos a Jesucristo como Salvador de las almas, y el factor económico no tiene nada que ver aquí en esta iglesia. Ni recogemos ofrenda. Lo que interesa es que usted conozca a Jesucristo, que usted crea en Él. Y entonces viene a Galilea. Los galileos le reciben porque vieron lo que hizo en el templo. Y también ellos habían ido a la fiesta y se dieron cuenta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, el lugar donde había convertido el agua en vino. Entonces también esa era otra de las razones por la que la gente de Galilea se aglutinó, buscó ir a donde Jesús estaba. Y había en Capernaum, también una aldea de Galilea, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese, que viniera con él y que sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Por qué Jesús hizo milagros en aquel tiempo que hoy no se ven? Y no digo que Él no siga haciendo milagros, pero hoy no se ven en la proporción, ni en la cantidad, en la magnitud de aquellos milagros que Jesús hacía. Y algunos han tomado textos que no corresponden a la iglesia, correspondían a los apóstoles, cuando Jesús les dijo: señales mayores que las que yo hago, vosotros haréis. Y en efecto vimos en el libro de los Hechos todas las señales que se hacían por mano de los apóstoles. Hay uno al que Pedro le dice: ¿por qué has tentado al Señor? Y inmediatamente cae fulminado, cae muerto. Hay predicadores que quisieran matar también hoy con sus señales fraudulentas a la gente, y uno no es de anoche, pues uno lo que necesita nada más tener 3 dedos de frente y un poquito de lógica, y uno se da cuenta que realmente están manipulando el mensaje. El mensaje del evangelio, insisto, el mensaje del evangelio es Cristo Jesús es el Salvador de la humanidad. Cuando distorsionamos ese mensaje, entonces definitivamente el evangelio ya no es el evangelio de Cristo. Digo, Jesús hizo estos milagros y los hizo con un propósito. El versículo 48 lo dice claramente: porque si no veían señales y prodigios, no creerían. Digo, aquel soldado, aquel oficial del rey, fue a Jesús a pedirle que sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Pero como mucha gente se toma la pastilla sin fe, y se la toman y dicen: no siento nada, ni las patas, ni las plumas, nada siento, dijo Lorito. Se toman la pastilla no con la fe de que van a recibir sanidad, sino que se la toman por si acaso, a ver qué tal. Hay gente que llega a mi consulta y llegan solo como a tantear, a ver si de repente
y compran la medicina, la compran con aquello de que se toman 3, 4 pastillas y dicen, ya no me la seguí tomando porque yo no sentí nada. No, pues si quieren sentir rico, porque se fumen uno de marihuana, rápido se siente el efecto. Pero realmente aquel centurión llegó y le pidió a Jesús que sanara a su hijo como una última opción, ¿verdad? A ver si de repente nada pierdo con probar. Hay mucha gente que viene al evangelio así, para que Dios los sane, para que Dios les haga un milagro. No vienen a Jesús porque Él es el Salvador de la humanidad, porque Él derramó su sangre por nosotros, porque Él es el Hijo de Dios, el ungido de Dios, sino para que si acaso es cierto, de repente me sale el milagrito y Dios me prospera económicamente. Y los predicadores, en su afán de llenar las iglesias y de castrarles un poquito, les ofrecen a la gente, traiga sus diezmos y Dios le va a bendecir. y la gente cae en ese juego porque ellos no van buscando a Jesucristo, ellos van buscando el beneficio que la iglesia les ofrece. A este evangelio en teología se le llama el evangelio antropocéntrico, que quiere decir que el hombre, en ese tipo de evangelio, el hombre es el centro, ¿no? Que me vaya bien, que yo esté sano, que mis negocios funcionen. O sea, no es el verdadero evangelio tiene a Jesucristo como el centro. Y nosotros venimos a Él para adorarlo, para bendecirlo, para agradecerle todas sus bondades, para agradecerle lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, porque Él es nuestro Salvador, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros distorsionamos el Evangelio y lo convertimos en un Evangelio antropocéntrico, entonces es que Dios me resuelva. ¿A cuánta gente les predican ese falso Evangelio con aquello de, entréguese a Cristo, a ver que Dios lo va a sanar? Y no se sana, se muere el paciente. Y dice uno, no le funcionó. Hay mucha gente frustrada, hay gente enojada con Dios porque hicieron todo lo que el pastor les dijo que hicieran y de todos modos su mamá se murió. Y entonces por eso yo no creo en Dios, estoy enojado con Dios. Imagínense, el alto y sublime Rey de Reyes y Señor de Señores, y una pulga miserable del polvo de la tierra, encaprichado con Dios, porque no le hizo lo que Él quería, pues. Vimos por la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que todo en este mundo forma parte de un plan maravilloso y perfecto. Que ese trompicón que usted se pegó hoy estaba escrito en el libro de Dios. Que nada escapa de la voluntad de Dios. Y los bandidos cuando nos pasan cosas malas, ¿verdad? Y uno dice, ay, entonces esa era la voluntad de Dios, que me fuera mal. Sí, pero que le vaya mal para su bien. Que eso es lo que nos cuesta entender, que como el padre al hijo que ama, lo disciplina, lo castiga, lo enseña, lo corrige. Y mire, y en ese proceso de que Dios nos corrige, nos enseña, un día nos morimos. Pero ese morirnos físicamente es el triunfo final. Porque de la muerte para allá ya no nos van a probar, ya no nos van a corregir, habremos pasado a la gloria eterna del Señor. Pero mientras estemos aquí, es un constante aprender. Y nosotros no queremos aprender, nosotros queremos comodidad, que no me duela, que no me falte, que todo tenga. Y eso viene a buscar la gente a las iglesias. Y los pastores les ofrecen todo eso a cambio de dinero. Pero usted tiene que pactar con Dios. Como si Dios estuviera ofreciendo negocio o si Dios tuviera necesidad de los centavitos suyos. Aquel hombre vino ante Jesús para que sanara a su hijo, pero vino
a resultas, dijo, bueno, nada pierdo, dicen que él es profeta y de repente me sana a mi hijo. Y Jesús es bien directo, bien tajante en sus palabras. Le dice, si no vierais señales y prodigios, no creeréis. Aquel hombre no creía en Jesús. Muchos exaltan la fe de aquel hombre cuando Jesús le dice, ve, tu hijo vive, y él se va. No, este hombre no creía, él regresó a ver si era cierto, porque él no creía. El oficial del rey, versículo 49, le dijo, Señor, desciende o ven conmigo antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Jesús ni siquiera quiso ir con él. Lo que él le pedía a Jesús es que lo acompañara y que de repente pues orara por el niño y le ungiera con aceite y yo te declaro sano ahora. Revisaya. Pero no, Jesús le dice, vete, tu hijo vive. Mire, mi Biblia tiene las palabras de Jesús en rojo y solo aparecen dos frases aquí en rojo. Jesús diciendo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y la otra frase es, ve, tu hijo vive. Esa segunda frase yo quiero que le preste atención. Ve, tu hijo vive. ¿Por qué? Regresamos hasta Génesis y dice que Dios dijo, sea la luz. Y el poder de sus palabras tan magnífico hizo que existiera la luz. Y haya esto y haya aquello, y todo lo hizo Dios con el poder de su palabra. Y en San Juan, capítulo 1, que es el libro que estamos estudiando, dice, en el principio, versículo 1, Jesús era el verbo, era la palabra. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por la palabra, por el verbo, fueron hechas. ¿Quién era el verbo? Jesús. Y ahora le vemos a Jesús diciendo, ve, tu hijo vive. Y yo lo que quiero que usted preste atención es que cuánto poder hay en la palabra de Dios. Este libro es una maravilla, mi hermano. Este libro digo, uno paga unos 200, 300 pesos por una Biblia. No es nada a lo que realmente la Biblia vale. Jesús dice, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra de Jesús. Las palabras que Jesús le dijo, y se fue. Y cuando ya descendía al lugar donde habitaba, sus sirvientes vinieron a recibirle y le dieron las buenas noticias. Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor, y le dijeron, ayer como a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y aquí viene lo interesante. Y creyó él con toda su casa. Regreso al versículo 48. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús sana a aquel niño que estaba de muerte, y entonces creyó él y su casa. En resumen, los milagros que Jesús hacía tenían el propósito de que la gente creyera. Si algún milagro Dios hace en medio de nosotros, es para afirmar nuestra fe y para que los que no creen, crean. Pero no es para otra cosa. No es para, qué sé yo. Hay tantas cosas. Piden dinero, buscan fama, gloria, fortuna, se graban videos de haciéndole crecer la mano. Ay,
dice uno, ¿qué cosa vas? Hay que... me puso un diente de oro, dice. Mire, yo no es que no crea en los milagros, no es que no crea en Jesucristo, pero si Dios en su misericordia quisiera sanarle la muela chuca, le pondría una de verdad. No una de oro. Ese implante lo hizo algún muelero, pero y solo falta un poquito de lógica para darnos cuenta de que ese otro evangelio es un engaño. Este evangelio tiene como propósito que usted y yo creamos en el Jesús glorioso que derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Quiero decirle también que el pecado más grande que la iglesia comete hoy es no creer en Jesús. Porque si decimos, ay, sí, Jesucito lindo, ¿cómo no? Pero cuando tenemos problemas, estamos ahí jalándonos los pelos y que, ¿qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a decir el doctor? Y que, no está confiando en Dios, no está creyendo en Dios. Ay, ¿de dónde voy a sacar para pagar? No está creyendo en Dios. Acuéstese y duerma tranquilo. Mañana algo va a hacer Dios. No me pregunte cómo ni qué, pero algo va a hacer Dios. Acuéstese confiadamente de que Él está al control. Cuando Gabriel empezó con su problema del CA, alguien me dijo, vamos a orar para que Dios tome el control. Y le dije, ¿y cuándo Dios perdió el control? Ni que fuera el de la tele, que lo deja uno perdido bajo el sillón. Dios siempre ha tenido el control. Nada ha sucedido que no sea su plan perfecto. Yo no sé qué lección nos está enseñando Dios con la enfermedad de Anabeli. Todos habremos aprendido algo, y si no hemos aprendido, agárrense porque otra nos va a tocar. Cuando uno no pasa la prueba en la escuela, ¿qué hacen? Repetir el año. Entonces, tratemos de que todos estos golpes que nos da la vida nos acerquen a Dios, nos ayuden a creer más en Él, a confiar en Él, porque si no nos va a tocar que repetirla. Y no está bonito. No está bonito. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Judea era Samaria. Mis hermanos, no es que Dios no haga milagros, pero los hace para su gloria, no para que un fulano se crea el súper sanador y anuncian, oiga, dice, jueves, viernes y sábado, gran campaña de sanidad y milagros. ¿Quién les ha dicho que Dios va a hacer los milagros y las sanidades? O sea, Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y si quiere. ¿A cuenta de qué ofrecen? Le ofrecen, venga y traiga a sus enfermos. Y sí, ahí va el montón de enfermos. ¿Qué digo yo? Nos hace falta tener 3 dedos de frente, un poquito de lógica y una Biblia como para no caer en estos engaños. Jesús tiene poder para sanarte, para liberarte. Él puede hacerlo, pero antes de que lo haga, hay alguna lección nos está enseñando, qué sé yo. Él está cumpliendo su plan. Él está haciendo que todo funcione. Mire, solo deténgase un momento a ver cómo funciona la Vía Láctea, el universo. Digo, hay una luna que da la vuelta alrededor de la Tierra y que una Tierra que da la vuelta alrededor del Sol en un año y no nos chocamos. Y no nos chocamos. Mire, es complejo de entender los movimientos de rotación y traslación y cuando uno mira que son 9 planetas alrededor del Sol y sus satélites naturales y un montón de satélites que el ser humano ha tirado al espacio. ¿Cómo funciona eso? Con tal perfección. Vemos las estaciones del año y por eso cuando dicen que sí, que el calentamiento global, que el fenómeno del niño y todo, yo digo, pues si eso siempre ha existido, lo que no había era internet ni televisión como para que le dijeran a uno que
uno decía, amaneció temporal, decía uno, y no salía uno a trabajar, y la llovizna y todo. Saber qué huracán, qué tormenta tropical, depresión tropical, o qué sé yo, todos los nombres que le han puesto, siempre existió. Desde la creación para acá, Dios tiene el control de todo lo que pasa. ¿Por qué no tendría? Miren cómo lo dice en el Mateo capítulo 6. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas por el día de mañana? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? Las aves del cielo que ni se preocupan, que no sufren de estrés, ni de depresión, ni de... Nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros, hombres de poca fe? Léase Mateo 6 otra vez. Cuando se siente estresado, léase Mateo 6 otra vez. Dios tiene cuidado de nosotros. Y entonces, el mensaje aquí es creer. Creer en Jesús. Confiar en Él. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Anabeli, todo va a estar bien. Fati, todo va a estar bien. Ese problema, todo va a estar bien. ¿Sabe por qué podemos confiar en Él? Porque aunque nos esté yendo de la patada, y es su plan, sus planes para nosotros son de bien y no de mal. Él es un Dios bueno. Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. No se equivoquen, dice Marino, hizo su himno de ahí, ¿va? Ni arriba y en el bueno. Nada malo viene de la mano de Dios, aunque a nosotros nos parezca malo. Él tiene el control y es para nuestro bien. Podemos confiar en Él. Así es que si no estaba durmiendo porque de la pena, esta noche duerma tranquilo, duerma en paz. Dios tiene el control. Padre bendito, gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque eres un Dios poderoso y puedes sanar al enfermo, resucitar al muerto. Padre, pero gracias porque las cosas no son como yo quiero. Porque en mi ignorancia, en mi pequeñez, ya hubiera hecho un disparate, ya se hubiera chocado la luna con la tierra y no sé. Pero gracias porque tú tienes el control. Y tú eres un Dios bueno. No harás nada que sea para mi mal. Yo puedo estar tranquilo. Gracias, Señor. Amén.